la elección de este poder del Estado. La semana anterior usted sabe lo que pasó en el Congreso Nacional, se presentó una moción nominativa de tal manera que se introdujo en la Cámara para que se discutiera entre los diputados y alcanzar el número de 86 la moción, pero esta no fue aprobada. Por lo tanto, se cumplió con la fecha constitucional del 25 de enero para poder escoger la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no se aprobó y comenzaron las negociaciones entre la clase política del país. Y se ha dicho que al menos en un 80-90% está prácticamente concertada ya la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia, de los 15 nombres que en su momento conocerá también el Pleno de Diputados del Congreso Nacional de la República. Así, a paso firme, pero lento, se ha ido concertando entre la clase política del país y otros sectores la conformación de este poder del Estado. La actual Corte deja de funcionar o deja sus funciones el 11 de febrero, por el cual fue el tiempo que fue electa. Yo quiero presentar aquí a los invitados, porque también voy a platicar con Tony Munguía para que platique con el diputado Tomás Ramírez, que dice que ha avanzado casi un 80%, 90% el tema de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Oliver Erazo, ¿cómo está usted? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Buenos días a todo Honduras. También saludo al abogado Carlos Izaguirre, Mucho magistrado gusto. de Corte de Apelaciones de lo Civil. ¿Cómo está, abogado? Un placer, muchas gracias por estar aquí y poder compartir nuevamente con ustedes y con la sociedad. Hay bastante expectativa, ¿verdad?, en el Poder Judicial. Claro, estamos expectantes para ver quiénes van a ser esos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nos interesa mucho por el hecho de que, como todo profesional del derecho entiende, la línea jurisprudencial, la doctrina legal, la jurisprudencia, cuando inician nuevas cortes, en muchas ocasiones tiende a tener cambios. Sí. Y eso ocasiona que los criterios no se mantengan, no siempre, pero esto es importante tanto para el resto de funcionarios del Poder Judicial y como los abogados que ejercen la profesión en los tribunales de justicia. Bien, vayámonos primeramente por el tema político. Tengo a don Mario Segura vía teléfono, que es jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, y también se encuentra con Tony Munguía, el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomasito Ramírez. Comienzo con usted, Tony. ¿Es cierto que un 90% ya está concertada la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Qué le explica don Tomás Ramírez? Muy bien, Ramón, buenos días nuevamente, buenos días a sus invitados, a los analistas y también al diputado Mario Segura. Bueno, que nos explique él, que nos confirme sobre esta lista. Ya el PSH a las 11 de la mañana va a brindar una conferencia y en esta conferencia van a dar algunos nombres. ¿Cuál es el nombre que se maneja en el Partido Salvador de Honduras? Porque sabemos que los números son 7, 5, 3 y 1. Más o menos así es el número que se maneja. Tomás Ramírez, un gusto tenerlo para frente a frente. Muy buenos días a Ramón, a los invitados, al pueblo hondureño, a Mario Segura a la distancia. Decirle que nos sentimos muy satisfechos de la labor de la bancada del Partido Salvador de Honduras, siguiendo ese espíritu de calidad, de conocimiento, de idoneidad que deben de tener los que van a ser o posiblemente magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En base al trabajo y al resultado de nuestra matriz, nosotros podemos decir que nos encontramos ya listos para mandar este mensaje de unidad y tener una Corte Suprema de Justicia independiente, pero con las personas con capacidad, con el conocimiento para dirigir este poder del Estado. Felicito a la doctora Suyapa Figueroa, que ha sido nuestra interlocutora con los diferentes partidos políticos, por el buen trabajo que ha hecho. Ayer nos dio el resumen y nosotros el día de hoy vamos a hacer una conferencia de prensa ahí en la Corte Suprema, en los previos de la Corte Suprema de Justicia, donde nos van a acompañar nuestro presidente de partido, el ingeniero Salvador Nasralla, y todos los diputados del Partido Salvador de Honduras. El postulante que ustedes quieren es el mismo postulante que desea el presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo. Aquí hay una estira y encoge. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, don Tomás? ¿Cuál es el nombre que manejan ustedes, por lo menos el postulante que ustedes manejan, el que han calificado mejor?
Bueno, nosotros en base a nuestra matriz hemos visto muy bien el trabajo que hemos desarrollado. Sin embargo, este nombre va a ser dado en la conferencia de prensa del día de hoy, pero la aplicación y la normativa y la lógica nos indica que el que tenga el mejor porcentaje y el conocimiento también es una de las personas que puede ser postulante dentro de lo que es la bancada del Partido Salvador de Honduras. Hablemos de números. ¿Cuáles son los números que se manejan en estos consensos? El Partido Libertad y Refundación Libre, ¿con cuánto se queda? El Partido Nacional, el Liberal y ustedes también. Bueno, nosotros no hablamos de números, sino que hablamos de calidad de persona, de conocimiento, y por ende en nuestro listado no hemos marcado esa diferencia, sino que el compromiso que puedan tener los postulantes y también la integración que se necesita, la inclusión, y por ende consideramos que hemos hecho una muy buena labor que espero los demás partidos políticos puedan asumir y podamos tener puntos coincidentes a la hora de la aprobación de esta nominación de 15 profesionales del derecho. Estamos hablando que en los próximos días entonces ya podríamos decir hay Corte Suprema de Justicia, hay nueva Corte Suprema de Justicia, hay humo blanco, como dicen. Hoy se reúnen los jefes de la bancada de diferentes partidos. ¿Van a estar en esta reunión ustedes? Sí, hoy nos vamos a reunir a las 6 de la tarde. Estamos convocados por el presidente del Congreso y el punto único es el tema de la Corte Suprema de Justicia, y previo hoy vamos a acompañar a las celebraciones de nuestra Virgen y Patrona, Virgen de Suyapa, con los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Hay posibilidad de que haya una convocatoria en esta semana entonces, diputado? Bueno, esto dependerá de la reunión de hoy que tengamos de jefaturas de bancadas y los diálogos que podamos tener con altura para decirle al pueblo hondureño y al mundo de que también en Honduras podemos hacer las cosas bien. ¿Sostienen ustedes aquella lista de no votar por estos postulantes, tal y como lo anunció la semana pasada la doctora Suyapa Figueroa? Bueno, eso fue nuestra primera tarea, eliminar, o no es que eliminar, sino que mantener esa diferencia, y eso lo sostenemos nosotros. Sin embargo, cualquier partido puede proponer más de alguno, pero ya nosotros hemos depurado nuestra lista, eran 45, hoy para nosotros de esos 45 postulantes solo quedan 34. Bien, muchísimas gracias al presidente de la bancada del Partido Salvador de Honduras. No sé si tenemos una consulta en los estudios. Bien, gracias Tony. Es que son versiones que se están manejando desde la perspectiva de los jefes de bancada. Don Mario Segura, ingeniero Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal. ¿Existe este acuerdo en un 80% ya en el tema de los 15 que van a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Será hoy este punto de partida, la ruta que va a tomar en la reunión de jefes de bancada a partir de las 6 de la tarde hoy en el Salón de Retratos del Congreso Nacional? ¿Será la ruta esta en el marco de que se ha avanzado en un 80% esta negociación, como lo dice el diputado Tomás Ramírez? Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Ramón. Un saludo a Tomasito a la distancia, al pueblo hondureño. La verdad, Ramón, y quiero ser muy sincero, en la reunión de las 6, los jefes de bancada somos voceros de los acuerdos que ha llegado nuestro instituto político y nuestra bancada. Si no existen acuerdos para esa hora que nos hemos convocado, indudablemente que no podemos caer en la irresponsabilidad, al menos en mi partido, ir a dar a conocer algo de que no existe. En ese sentido estamos hoy platicando y dialogando. Quizás a las 6 de la tarde ya tenemos un consenso, pues seremos los voceros, los jefes de bancada, que iremos a manifestar cuál es ese consenso. Hasta este momento no lo tenemos, esperamos que en el transcurso del día de hoy lo podamos lograr, sí, y a las 6 de la tarde ya definirlo. ¿Ustedes mantienen la posición de 4 magistrados o se van a quedar con lo que han propuesto en esta negociación, 3 magistrados para el Partido Liberal? No, nosotros mantenemos la propuesta de 5 magistrados. 5. Entendiendo de que esta es una negociación, la bancada ha sido claro, nos ha dado cuál es la pretensión de la bancada, y en ese sentido pues hemos estado dialogando con todas las fuerzas políticas
que hay que hablar, y creo que pues en el transcurso del día de hoy podíamos ya tener un acuerdo. Bueno, esta posición está muy, pero muy distante a la propuesta original de Libertad y Refundación. No sé si ustedes tienen el respaldo de la bancada del Partido Nacional con esta idea de lograr 15 magistrados, el Partido Liberal. Bueno, lo importante es que tenemos el respaldo de nuestra bancada. Sí. Indudablemente que el Partido Nacional se ha manifestado libre igual. Siempre hemos recalcado la apertura que ha dado el Partido Libre en dialogar con las diferentes fuerzas políticas, inclusive en la última plática ellos han bajado de 8 a 7, lo cual queda manifiesto en el sentido de que ellos quieren lograr un acuerdo. Esperamos ponernos de acuerdo en el día de hoy para poder tomar la decisión y llevarla nosotros al referéndum a nuestra bancada y a nuestro central ejecutivo. Perfecto. Entonces, la negociación se mantiene como en el punto inicial. Usted no puede dar un porcentaje de cuánto ha avanzado, como lo ha dicho Tomasito Ramírez aquí esta mañana, que está en un 80% el avance. No, Ramón, no me atrevería porque, como le digo, no hemos llegado a un consenso definitivo. Esperamos que en el día de hoy lo llevemos. Ahora, fíjese que le quiero hacer una consulta, ingeniero. Esto va a ser por voto directo de ustedes los diputados, ¿verdad? Y ahí, si se logra el número mágico de 86, a la nómina que se presente, no sé si van a presentar 15 o van a ir los 45. Ustedes van a discutir hoy en la reunión de jefatura de bancada. Pero mire, hay una pregunta que palpita en la mente de los hondureños. ¿Quién va a juramentar esta nueva Corte Suprema de Justicia? Mire, nosotros es un tema que lo hemos dialogado en lo interno del Partido Liberal. Sí. Y entendemos que mientras no exista un orden jurisdiccional de justicia que diga lo contrario, la Junta Directiva presidida por Luis Redondo sigue siendo legal. Creo que allí le correspondería a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, pronunciarse, y no lo ha hecho. Nosotros como Partido Liberal acataremos cualquier decisión que venga de un organismo de justicia. Perfecto. Ahora, hablemos de números y de nombres. ¿Ya tiene los nombres usted, ingeniero, de quiénes pueden ser las propuestas de su partido? Todavía no. Queremos primero conseguir los números y después vamos a hablar de nombres. Ahora, si no logran los 4 o los 5, ¿tomaría más fuerza esta propuesta de 6, 1, 3 y 5? Podría ser. Son de las cuestiones que vamos a discutir, Ramón. Hay que ver todo el entorno en relación a qué se está negociando. El Partido Liberal lo que pretende es que sea una corte que imparta justicia y que tenga los contrapesos necesarios para que no existan abusos. ¿Será esta semana la elección de la nueva corte o cree usted que va a ser la próxima semana? Todo va a depender de si logramos un acuerdo el día de hoy. Hoy podríamos fijar ya la fecha para la elección de la Corte Suprema. Perfecto. Gracias, ingeniero Mario Segura. Gracias, Ramón. ¿Todavía está Tomasito Ramírez? Bien, Tony, no se atrevió don Mario Segura a dar un porcentaje de cómo avanza la negociación. Tomasito sí se atrevió a decir que está en un 80%, al igual que el diputado Russell Tomé, que lo dijo ayer en horas de la tarde. Lo que sí esperamos, Tony y Tomasito, es que por lo menos hoy se dé un punto de partida en esta negociación, en este encuentro que van a tener ustedes como jefes de bancadas. Así es, Ramón, nadie se atreve también a dar nombres en estos momentos. Y realmente lo que ha dicho el presidente de la bancada del Partido Liberal de Honduras, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Qué opinan? Bueno, respetamos lo que manifiesta Mario, es el Partido Liberal que está dentro de su propuesta y lógicamente cada partido tiene sus estrategias para lograr la mayor cantidad de magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, nosotros somos optimistas de que ha perseverado el diálogo entre las jefaturas de bancada y también los asignados de parte de nuestro partido, y los felicito igual al Partido Libre por la apertura. Sin embargo, consideramos y decirle al pueblo hondureño que va a haber Corte Suprema de Justicia, una corte que va a ser diferente a la actual, porque el trabajo que ha venido haciendo la Junta Nominadora ha sido muy bueno y nosotros tenemos que continuar
con esa excelencia y brindándole calidad de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y ustedes se han preguntado también quién va a juramentar esta nueva Corte Suprema de Justicia o qué postura tienen? Bueno, nosotros consideramos que igual, como lo manifestó Mario Segura, mientras no exista un órgano jurisdiccional que diga que la Junta Directiva es ilegal, para nosotros la Junta Directiva es legal, la estamos apoyando a un 100%. En este sentido, consideramos que quien tiene que juramentar y que va a juramentar a estos miembros de la Corte Suprema de Justicia es el ingeniero Luis Redondo. ¿Y el postulante que ustedes tienen es de Luis Redondo o es de la bancada? Porque ahí también hay un estira y encoge. El mismo Partido Nacional de Honduras lo ha manifestado, que ellos no quieren un postulante o un nuevo magistrado que sea elegido por Luis Redondo, sino que por ustedes. Bueno, yo creo que si aplicamos los mismos principios que hemos aplicado en nuestra matriz, llegaríamos a puntos coincidentes y aunque no hemos tenido esa relación de participación del ingeniero Luis Redondo, yo sé que él tiene las mejores intenciones de que la Corte Suprema esté integrada por los mejores hombres y mujeres que están dentro de la lista de 45. Muchísimas gracias. Tomasito Ramírez, diputado del Partido Salvador de Honduras. Ahora la opinión de los analistas que usted ha invitado, Ramón Edgardo. ¿Qué opinan sobre esta nueva Corte Suprema de Justicia que está ya a pocos días, ojalá a pocos días ya de elegirse? Gracias, Tony Munguía. Gracias al diputado Tomasito Ramírez. Ya conocimos el punto de vista político, ahora el punto de vista jurídico, la interpretación, el análisis de los expertos en temas jurídicos. Seguimos en el frente a frente. Mire, usted sabe que cuando hay celebración en honor a la Virgen de Suyapa, el congestionamiento vehicular en la capital, principalmente en este sector donde está ubicado el Centro de Noticias Televicentro, muy cerca de la aldea Suyapa, el congestionamiento vehicular es horrible, horrible, porque se tapan varios accesos y salidas de la aldea Suyapa. Es por eso que usted en esta mañana no observa al director del frente a frente, don Renato Álvarez, por este tipo de problemas que hay de tráfico. Igual los invitados, algunos llegaron temprano, pero otros se han incorporado hasta hoy, como por ejemplo el abogado Luis Romero. Abogado, el tráfico es horrible, ¿verdad? Pero bueno, buenos días, ¿cómo está? Buenos días al pueblo hondureño. Definitivamente el tráfico es un caos en este momento, ¿verdad? Creo que las fuerzas de seguridad pública deberían de poner mayor empeño para ser más beligerantes en la toma de decisiones porque cierran calles que son completamente innecesarias cerrarlas, ¿verdad? Y terrible, y por eso es que usted no observa a don Renato Álvarez acá en el frente a frente. Si logra venir a tiempo, entonces él podría concluir el segundo segmento del frente a frente. Pero bien, avancemos en el programa. Avancemos en el programa del frente a frente esta mañana. Quiero saludar también al abogado Roy Ortecho, máster en Derecho Constitucional, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras y exfiscal adjunto del Ministerio Público. ¿Cómo está usted, abogado? Feliz día al pueblo hondureño, a la Corporación Televicentro, a don Renato Álvarez a la distancia por motivos que ellos conocen, y a usted, don Ramón Matute, y a los panelistas invitados en este día para poder dar luz y orientar al pueblo hondureño a mantener la cohesión social y que todos puedan ir a venerar a la Virgen de Suyapa este 3 de febrero. Gracias, abogado. Quiero comenzar con los invitados aquí en el estudio. Ya voy a ir con usted, abogado Ortecho, para que también dé sus opiniones. Porque han escuchado la parte política. Y quiero comenzar con usted, abogado Oliver Erazo. Ha escuchado al diputado Mario Segura, ha escuchado también atentamente al diputado Tomás Ramírez. Hombre, estamos en ruta para escoger muy pronto la nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno,
El pueblo hondureño debe entender una premisa básica, básica, y es que el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, de los 15 abogadas y abogados que van a conformar el Pleno, es meramente político, de naturaleza política. Sí. Entonces, lógicamente, porque son una elección de segundo grado, así lo establece la norma constitucional. Eso implica necesariamente que el bloque de poder representado en el Poder Legislativo mediante los partidos políticos tengan que negociar, tengan que generar y construir los consensos. Entonces, al existir esta naturaleza de elección del Poder Judicial, lógicamente hay dos rutas. La ruta del pueblo hondureño y la ruta del bloque de poder político. Entonces, escuchaba a los dos diputados, jefes de bancadas, sí, y sin querer decir mucho dijeron casi todo. Dijeron casi todo. Por ejemplo, la pregunta central y neural es ¿quién va a juramentar esa nueva Corte Suprema de Justicia? Sencillo. El Partido Liberal, a través de la voz de su jefe de bancada, dice, bueno, tendrá que ser la Junta Directiva actual. Mire qué interesante. Compuesta por personas que están sentenciadas y condenadas con sentencia firme, que están con inhabilitación, que no se explica porque al día de hoy el juez de ejecución no ha tutelado esa sentencia como tal. Entonces, mire qué interesante, pueblo hondureño. El condenado juramentando al magistrado. Es una cuestión bien delicada, es una cuestión no que nos estamos inventando, esos son los insumos legislativos que tenemos. Entonces, cuando ya encuentras la voz calificada de un jefe de bancada diciendo determinantemente al dimen al ítem de entrada, ¿qué va a hacer la Junta Directiva del diputado Redondo? Entonces eso te está indicando que hay ya un consenso platicado, muy bien amplio, muy bien sentado, y que al pueblo hondureño y a los medios de comunicación nos están vendiendo la teoría, la cortina de humo, para generar el cisma, la supuesta crisis de tensión constitucional, para llegar al puerto que ellos necesitan y tener la justificación del tiempo y del discurso. Y prefabricar en toda la hondureñidad la necesidad que hay que elegir la Corte ya. Bueno, esa es parte del juego político. O sea, esto ya no es jurídico, esto es meramente político. Y en el juego político se vale de todo. Pero ojo, liberales, ojo, nacionalistas y ojo, PSH. Que PSH es complicado porque se presentan con la lucha anticorrupción y de mucha ética y mucha moralidad, pero fueron los primeros que levantaron la mano para aprobar el decreto de amnistía. Entonces, una cosa es el discurso y otra es la coherencia y congruencia en los actos legislativos. Y aquí ya no, al pueblo hondureño no le dan atol con el dedo. Aquí hay una diferencia abismal entre la ciudadanía hondureña en 1980 y 1990 a la primera década del siglo XXI. Hoy todo el mundo tiene un teléfono y se informa. Y lógicamente está la academia, los abogados, los jueces, independientes, imparciales, que también opinan y tienen libertad de expresión y hablan y tratan de orientar al pueblo hondureño, independientemente que tengamos diferentes ópticas, jamás las ópticas van a ir distorsionadas en el sentido puntual, que es generar y proteger los intereses generales de la sociedad hondureña. Entonces, el pueblo hondureño debe estar tranquilo. Esto no se mira en Netflix, como dice un meme que circula en los WhatsApp. O sea, esto se mira en Honduras, hay que vivirlo en Honduras, hay que ver lo que hacen. Pero mucho cuidado, en esta elección no solo se está jugando la Corte Suprema de Justicia, se está jugando el sistema republicano, democrático y representativo. Y por lo que yo analizo, en el fondo, las negociaciones no están pasando ahorita por un tema de intereses generales de la República, porque si fuese así, la primera que tendría que haber ido en el listado que propusieron en la audiencia, con todo respeto a los demás postulantes que van en el listado, pero considero que tuvo que haber sido la abogada Ana Pineda. O sea, si vamos a aplicar el porcentaje y la matriz
Ojo, vea lo que voy a decir. Si vamos a aplicar la matriz, no que le apliquen la matriz. Ojo con eso. O sea, si vamos a ser justos, cabales y mantener el discurso de la norma técnica, de la transparencia, de la ética, de la idoneidad, entonces a mí me extrañó sobremanera que sometieran un primer listado para la votación, que lógicamente no se aprobó, no se votó, y no estuviera la abogada Ana Pineda y otros colegas que tienen altas calificaciones. Y ojo, y eso sí quiero subrayar, que su agenda no es partidaria, sino que su agenda es realmente comprometida con el tema de administración de justicia en el país. Entonces, todo esto, no crea que el señor que está lustrando zapatos o la señora que está con su canasto en el mercado no lo entiende, no lo está leyendo. Esperemos dentro de 4 años, ahí es donde se miran los resultados. Y una decisión en este momento equivocada por parte del bloque de poder de oposición en el Congreso Nacional podría estarle poniendo la lápida. Porque y pongámoslo claro, ¿qué discurso le va a quedar al Partido Liberal? Luego llama al diputado Segura a decir de que sea la Junta Directiva la que juramente. Sí, pero he escuchado al diputado Marlon Lara, que es una persona seria, hablar de que la Junta Directiva es ilegal. Y que la bancada como tal ha ofrecido los votos para que ratifique la Junta Directiva. El Partido Nacional hace lo propio, correcto, señalando esto. Ok, y si entonces juramentan, estarían entonces aceptando la ilegalidad que ellos mismos han estado señalando por un año. ¿Qué les va a quedar de discurso de oposición de aquí para adelante? Y eso es lo político. No hemos entrado a hablar del tema estructural meramente jurídico-constitucional. Ahora, partiendo de lo que ha opinado el abogado Oliver Erazo, abogado Carlos Izaguirre, nos estamos jugando la república, la democracia, dice el abogado Oliver Erazo. Esto como que nos lleva o nos trae a mente otras aristas del rumbo también político que puede tomar el Estado, partiendo de lo que está diciendo aquí el abogado Oliver Erazo. En cierta manera, el criterio que el abogado Oliver realiza es en relación a la integración de la Corte Suprema de Justicia, sí, representada por los diferentes partidos políticos. Jugarse la república, yo no lo miraría en riesgo el tema, porque la Constitución tiene los métodos preestablecidos de cómo va a ser estas reglas del juego. ¿Qué va a suceder si el 11 de febrero no se elige a una nueva Corte Suprema de Justicia? Los actuales magistrados van a continuar en sus funciones, van a trabajar día a día, es decir, van a estar en un trabajo que dura un día por el tema de poder someter nuevamente a votación en el Congreso la elección de quienes serían al final sus sustitutos. Yo creo que no hay el riesgo, es decir, se juega estos elementos del Estado, pues es algo que siempre pasa, ¿no? Porque estamos hablando de un punto de vista eminentemente político, donde ellos toman la decisión de qué conveniencia o qué ideología tiene o creen tener sobre estos 45 candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, yo en mi función de miembro del Poder Judicial no puedo inmiscuirme mucho en temas políticos, ¿no? Porque la misma Constitución me lo prohíbe. O sea, yo lo puedo ver desde una perspectiva de interno. O sea, nosotros que formamos parte dentro del Poder Judicial, en los otros organismos que somos Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras y Juzgados de Paz, estamos también a la expectativa, porque trabajamos con quien sea, porque el sistema de justicia no depende de quién sea la persona que llega al cargo, siempre y cuando se busque la rectitud en la impartición de justicia. Mejorar los elementos que requieren mejorarse y recibir de cada una de las salas la colaboración que el resto de la estructura del Poder Judicial necesitamos y que hoy en día en varias se tienen falencias, ¿verdad? Entonces tenemos esa expectativa de que esta nueva Corte pueda colaborar en ciertos elementos que no se nos ha colaborado en esta estructura que viene por debajo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y revisarse actuaciones que en su momento consideramos incorrectas que se están realizando. Permítame, abogado, mire, usted me está diciendo elementos que lo ponen a reflexionar a uno. Como periodista, no digamos al pueblo hondureño. Siento esa
lo percibo en su apreciación a usted, abogado Izaguirre, que las cosas no están bien en el Poder Judicial. Que la actual estructura que maneja el Poder Judicial en estos momentos, lo interpreto así, no está haciendo bien las cosas. Si hablamos de toda la matriz judicial del país, ¿hay inconformidad? Hay inconformidad en ciertos sectores dentro de todos los miembros que conformamos el Poder Judicial. Sí. Esto porque no podemos decir que todo se ha hecho mal. Hay cosas muy buenas que ha hecho el actual Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay temas que dentro del Poder Judicial tienen muchas cosas por señalar. Es decir, esa colaboración directa que tiene la presidencia de la Corte con relación a la mora judicial en nombrar en tiempo las sustituciones cuando los jueces se van por permisos, esas sustituciones que son necesarias, el nombramiento de escribientes y receptores que muchos coordinadores mandan a solicitar y no se nombran. Y por último, lo que está sucediendo ahorita en los nombramientos derivados de concursos internos con irrespeto a la ley de la carrera judicial. Es decir, esto no desmerita a aquellos que han estado interinos y han obtenido sus cargos vía acuerdo, o el resto de funcionarios judiciales que han tenido antaño de tener un contrato y que hoy en día muy justamente tienen sus acuerdos. Pero el que conoce el derecho laboral sabe que estas personas perdieron su antigüedad y los derechos que les correspondía desde aquel entonces. Claro, siempre a la espera de que su patrono les cumpliera. Hoy se les cumple, pero en otro sector, que somos de carrera judicial, se nos ha violentado muchos de los derechos. Y esto deriva de la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, y el Pleno no termina como de ubicarse, ya están concluyendo, de que el Pleno está por encima de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Permítame, ¿qué derechos se han violentado? Dentro de la carrera judicial, resulta que dentro de los concursos internos que hoy se están realizando nombramientos, la misma ley de la carrera establece de qué forma se van a hacer los nombramientos, respetando qué antecedentes de los que formamos parte del Poder Judicial. Es decir, ese respeto a los que obtienen cargos de magistrados de Corte de Apelaciones, jueces de letras, jueces de paz. No se está continuando con la especialización. Le doy un ejemplo. Hay mucho nombramiento de especialistas en derecho penal en ámbito civil. Hay irrespeto de la forma de quienes tienen derecho preferente en base a la ley de la carrera en el acceso a estos cargos. Entonces, estos temas están siendo señalados por miembros del Poder Judicial, por funcionarios que nos sentimos afectados, y son lo que se rumora que va a revisar la nueva Corte Suprema de Justicia. Esto no debería de esperar una nueva Corte Suprema de Justicia. Esto el Pleno debería, el actual, intervenir, el Consejo de la Carrera Judicial verlo y no esperarse que venga alguien más, porque la actual Corte está en funciones, puede que continúe por mucho tiempo. Es decir, no debemos de esperar una nueva, sino hacerlo desde ahorita. Ok, bien, con esta expectativa que tienen ustedes que están al interior del Poder Judicial, abogado Luis Romero, abogado constitucionalista, en base a los preceptos constitucionales, se ha ido paso por paso y se ha cumplido paso por paso el tema de la integración de Junta Nominadora, todo el proceso de trabajo de Junta Nominadora, fecha constitucional 25 de enero, se presentó una nómina que no alcanzó los 86 votos en el Congreso Nacional. Es decir, ¿se está siguiendo el camino constitucional? Bueno, hemos podido ver cómo desde hace varios meses se ha venido integrando y cumpliendo con el mandato constitucional. Sin embargo, los procesos no son perfectos. Dentro del proceso de elección de los actuales magistrados, podemos destacar dos cosas. Primero, que la Junta Nominadora hizo un trabajo que ha superado las expectativas de la gran mayoría del pueblo hondureño. Sin embargo, han dejado ciertas falencias producto de la misma ley. Hemos podido ver cómo en la lista de los 45 que se envió al Congreso Nacional aparecen personas que hasta el día de hoy han tenido cierto tipo de señalamiento. Sin embargo, quiero aclararle al pueblo hondureño que este no es momento para ensuciar el trabajo de la Junta Nominadora. Correcto. Que ha sido muy bueno. En términos generales, cuenta con la aprobación de casi la totalidad del pueblo hondureño, y siempre en este tipo de cosas van a discrepar. Ahora, sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, podemos decir lo siguiente, y es que todos hablan de negociar, de que están buscando acuerdos, pero debemos hacernos la pregunta del millón, ¿verdad? Ajá. ¿Y los acuerdos para qué son?
son para favorecer a los partidos políticos o para favorecer al pueblo hondureño de forma general. Hemos visto, vaya, por ejemplo, cómo existen políticos que dicen, es que nosotros, por ser mayoría, tenemos derecho a tener más magistrados. Yo creo que este es un pensamiento retrógrada, que ya la misma Constitución lo prohíbe, porque los magistrados no imparten justicia en pro de los partidos políticos, imparten justicia en nombre del Estado de Honduras, y el Estado de Honduras somos todos los hondureños. Desde esa óptica también podemos avanzar al siguiente paso, y es empezar a valorar lo que se nos está dejando. Dentro de lo que se nos está dejando hemos visto que la nueva Corte tiene grandes retos. Entre estos grandes retos está, por ejemplo, la mora judicial, está la modernización del Poder Judicial, porque hemos visto todos que en materia penal, por ejemplo, hacen falta más jueces de letras y más jueces de sentencias. Aunado a esto, hemos podido ver cómo la institucionalidad y la independencia judicial se encuentra débil. Vaya, yo conozco el Poder Judicial porque trabajé en el Poder Judicial, fui empleado judicial, trabajé en los juzgados y de adentro, y conozco el Poder Judicial también de afuera, ahora correcto, que ejerzo mi profesión. Los jueces de letras ahora actúan no todos, pero actúan con mucho temor a ser enjuiciados, a ser señalados, y los filtros no están funcionando. El hecho que un juez diga, no, yo no me voy a complicar y lo que voy a hacer es dictar auto de formal procesamiento y que el tribunal de sentencias decida sobre una causa que tal vez se puede resolver ahí, la hacer el Estado de Derecho, por un lado. Por otro lado, aumenta la mora. De ahí, cuando uno llega al tribunal de sentencias, era la esperanza de los litigantes, bueno, lo voy a sacar en juicio. Pero ahora cuando usted va a juicio, ya empiezan a existir criterios de muchos jueces de sentencias, que no son todos, y hay que destacarlo también, que dicen, no, este tipo de cosas se pueden resolver a través de un recurso de casación, como por ejemplo la ilegalidad de las pruebas, las cadenas, cuestiones que se dan propio en el juicio, ¿verdad? Entonces vemos cómo el filtro vuelve a fallar nuevamente y estamos llegando hasta la sala de lo penal, en donde se encuentra gravemente colapsada. En materia civil, otra de las falencias con las que se va a encontrar el nuevo pleno, la falta de tecnología y de logística, porque los jueces trabajan con una agenda ya programada y a veces las partes, por X o Y actividad o por cualquier razón, a última hora solicitamos la reprogramación de una audiencia. Un juez no puede convocar de un día para otro, correcto, a otras partes para otro juicio, y van quedando esos vacíos que van creando la mora. Ahora, también podemos ver cómo eso ocurre en diferentes materias, y lo que se ocupa es más tecnología y más jueces. Más calificados. Y son las falencias de lo que este pleno no hizo y nos está dejando fuera de todas las atrocidades jurídicas que se cometieron, ¿verdad? Bueno, ahora, permítame, abogado, tengo que ir a la pausa. Pero, oiga, me estoy interpretando de parte de ustedes, principalmente del abogado Romero y del abogado Izaguirre, que esta matriz judicial en el país es un desastre. Que el gran reto que va a tener la nueva Corte Suprema de Justicia va a ser enorme si llega con el principio de cambiar el estamento jurídico en bien de la institucionalidad del Estado primero y del pueblo hondureño. Cambiar la aplicación de la ley, porque el estamento va a ser el mismo. Correcto. Y también, creyendo los hondureños que esta nueva Corte Suprema de Justicia, aunque a leguas podríamos nosotros tener una esperanza, vaya a atender intereses políticos. Si ya sabemos, como lo dijo también el abogado Oliver Erazo en su intervención, ya sabemos que en Honduras todos tenemos un color político. Todos. Y los 15 magistrados que van a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia tienen un tinte político. Claro. Tienen un tinte político. Yo tengo que ir a la pausa porque está el abogado Roy Urtecho, y quiero preguntarle al abogado lo que expuso también don Oliver Erazo. ¿Realmente se está cumpliendo con la matriz evaluativa? Y le vamos a poner en pantalla los 45 que fueron presentados.
al Congreso Nacional en su momento. Y de acuerdo a esa perspectiva que ahí está en pantalla, ¿serán los primeros 15 mejores evaluados? ¿O es que estamos soñando despiertos los hondureños? Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando en Tu Nota. Más de 650 conflictos sociales se registraron en Honduras en el 2022, dice la ASJ. Cierran accesos y militarizan colonia Divagna y alrededores tras muerte de policía. Además, aniversario 276 de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Por supuesto que Televicentro y Emisoras Unidas estará siempre presente en cada una de estas actividades. Y mire lo que dice el CONAD: exige que muerte de productor de Suyapa Medios no quede en impunidad. Si está pasando en Tu Nota. Ingrese a Tu Nota y se va a dar cuenta del desarrollo de todas estas noticias. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Carlitos, póngame por favor esa papeleta donde están los 45 nominados que presentó Junta Nominadora cuando terminó y concluyó su trabajo de depuración y de todo lo que se hizo. Abogado Roy Urtecho, si nosotros nos apegamos a la matriz evaluadora que fue también certificada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, estaríamos hablando que los primeros 15 mejores evaluados, abogado Roy Urtecho, serían los que deberían integrar la nueva Corte Suprema de Justicia. Después de escuchar la participación de nuestros colegas, del magistrado Izaguirre y compañeros de maestría, máster Romero y máster Erazo, podemos sentir desde la óptica de académicos, de procesalistas y de funcionarios judiciales, recordar lo que dice y prescribe nuestra Constitución, que es la Corte Suprema de Justicia, y la potestad de impartir justicia conforme a la Constitución le compete a Poder Judicial. Y el Poder Judicial está conformado por una Corte Suprema de Justicia, por Corte de Apelaciones, que es el magistrado que honrosamente nos acompaña en este foro, jueces de letras, por los jueces de ejecución, jueces de letras, juzgados de paz. Es cómo comprende el Poder Judicial. Pero es importante recordar que es una elección de segundo grado, que concordamos con el máster Erazo. Correcto. Y son las fuerzas políticas las que están ya, si bien es cierto, hace 4 periodos, es decir, en el 2001, 2008, 2015, 2022, hay 4 procesos de junta nominadora que ha sido perfectible y que podrán ser cuestionados, criticados y van a ser mejorados cada vez que pasen cada 7 años. Pero nosotros debemos de felicitar a la junta nominadora que entregó en el tiempo constitucional el 23. Ahí terminó el trabajo de la junta nominadora. Para la junta nominadora, su matriz de evaluación fue esta. Ahora la matriz de evaluación que los honorables diputados, los 128 diputados que representan al pueblo hondureño, van a tomar sus decisiones conforme a sus bancadas y su organización. Eso es lo que constitucionalmente establece el 205, que corresponde al Congreso Nacional, elegir para el periodo que corresponda de la nómina de candidatos que proponga la Junta Nominadora. Es decir, no nos podemos salir de esa nómina de Junta Nominadora, pero dentro de los 45, o el 45 o el número 1, tendrá que ser tomado en cuenta, en consideración constitucional,
constitucionalmente. Por eso es importante que le expliquemos a la población hondureña, sin deslegitimar ni al que está de 45 ni el que está de primero, porque todos, y yo quiero decirlo sobre esto, es importante que nuestra sociedad entienda que esta es una competencia que se tiene. Aquí debemos de urgir, porque aquí hay que hablar algo que se nos olvida un poco del procedimiento. Aquí el Congreso tiene que elegir de la nómina 15 magistrados que por mandato constitucional establece que tienen que haber 3 por cada uno de los que se va a elegir. Son 15, tienen que haber 45. Escoger uno. Si lo pueden hacer por nómina de los 15 magistrados, que fuera lo ideal para que la población hondureña entienda que hay una madurez política, pero si no, tendrán que irse a votación uno por uno hasta tener los 15 magistrados, como se dio en actual pleno. Entonces, es importante recordar sobre esto porque una vez que sean electos en segundo grado los 15 magistrados, estos en su primera sesión dentro de 24 horas van a tener que elegir, seleccionar al presidente de la Corte o presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces es importante recordarles esto a la población hondureña que está viendo este proceso y que está plasmado en nuestra Constitución. Sigamos lo que dice la Constitución. Correcto. No podemos hacer más nada. Ya felicitamos a la Junta Nominadora, ya estamos en el Congreso y sabemos que hoy, mañana o cuando se pongan de acuerdo las fuerzas, este Poder Judicial estará conformado con una Corte Suprema de Justicia, pero que ahorita el magistrado Izaguirre sigue en funciones, sigue impartiendo justicia. La justicia no se para porque tenemos jueces independientes que garantizan la justicia al pueblo hondureño. Entonces, en ese plano en el cual nos estamos involucrando en este momento. Por eso recalco en esto, la función ahorita es elegir de la nómina de los 45 y esto será tomado por los congresistas, por los diputados. Entonces, eso es importante tomarlo muy en cuenta y mandar un mensaje claro. Sí. Esta Corte Suprema de Justicia tiene que presentar ese proyecto del nuevo Consejo de la Judicatura. Y es, con todo un respaldo de sociedad civil, empezar a revisar a todos esos funcionarios judiciales, como lo ha dicho el magistrado Izaguirre, porque es importante que desde el juez de paz, juez de letra, juez de ejecución, magistrado de Corte de Apelaciones, tengan las posibilidades reales para ser magistrados. Y eso es importante, porque todo el que entra al Poder Judicial aspira a llegar algún día a ser magistrado en la Suprema Justicia. Entonces, yo creo que eso es importante que lo tengamos muy en cuenta y que las universidades también trabajemos conjuntamente con un colegio de abogados para que dentro del sector del ejercicio libre de la profesión se escojan los mejores, dentro de la academia igual, y que haya una evaluación continua. Eso es lo que tiene que haber con un Consejo de la Judicatura, donde no tengamos cada 7 años estar cambiando reglas o normas para hacer mejor, sino que desde ahorita, porque cada 7 años todos nos interesamos en un poder judicial, pero realmente es todos los días. El magistrado Izaguirre, que es un funcionario de carrera, sabe de lo que yo estoy hablando. Abogado Urtecho. Se le garantiza al pueblo hondureño. La independencia judicial no es del juez, es del pueblo hondureño, que tenemos que garantizarle que no me importa quién sea la juez o el juez que va a conocer mi caso civil, penal o administrativo o laboral, sino que una persona independiente para dar un fallo que sea apegado a derecho. Ahora, mire, es que la estructura tiene que funcionar. Y creo en este caso, tiene que funcionar, si ustedes me ayudan por favor acá en el estudio, tiene que funcionar de arriba para abajo, tomando en cuenta que es la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de los 15, quien tiene que dictar las políticas de trabajo al interior de toda la estructura judicial. Ustedes me van a aclarar esto, por favor, porque son los expertos en este tema. Pero mira, abogado Urtecho, lo que me están diciendo acá, un juez de letras
ingresa al Poder Judicial ganando ¿cuánto, abogado Oliver? 27.000 empiras, 28.000 empiras. Un juez de sentencia, 35.000 empiras. ¿Sabe qué es lo que sucede? Permítame, partiendo de eso, ve lo tentativo que es eso. Cuando un juez con un salario de esta magnitud lleva un caso pesado, un caso de corrupción o un caso de crimen organizado. Es que el tema del Poder Judicial es integral, o sea, no es un problema aislado. Correcto. Y es por eso que se les pide a los diputados que la elección sea con una visión holística, o sea, no meramente partidista. Correcto. ¿Por qué? Mire, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, por cada 100.000 habitantes en Honduras, tenemos 14 jueces. ¿Ok? El requerimiento mínimo internacional es que deberían de haber 96 jueces por cada 100.000 habitantes, según un estudio hecho por una ONG colombiana que ha servido de matriz para los diferentes países de Latinoamérica. No obstante, el único país de Centroamérica que más o menos se acerca y que está muy lejos de ese número es Costa Rica, que tiene 24 jueces por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que encuentra uno? Mira, aquí la población hondureña en este programa hoy puede nutrirse muy bien por una situación bien básica. Tienen enfrente a académicos litigantes y académicos y funcionarios judiciales. Correcto. Y eso es importante porque aquí nadie está peleando. Si usted se ha fijado, nadie choca en el criterio. Si vamos al Poder Judicial, que es lo central, fíjese bien, ¿qué es lo que sucede? Un juez mal pagado, por favor. Una jueza cabeza de familia que tiene 2 hijos, que les está dando educación, tabla media bilingüe, ¿cuánto paga solo de escuela bilingüe? Para 8.000, son 16.000 empiras solo en escuela. El combustible, la canasta básica que ha subido un 36% este año, y la vivienda. ¿En dónde viven nuestros jueces? ¿Cuál es el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud de nuestros jueces y de nuestras juezas? O sea, es un tema delicado. O sea, usted no va a ver en calidad de vida, no va a comparar la calidad de vida de un juez en El Salvador con el juez de Honduras, es abismal. No va a comparar la calidad de vida que tienen nuestros jueces y nuestros magistrados de Corte de Apelaciones con los jueces y magistrados del Poder Judicial de Costa Rica. O sea, es denigrante el trato económico que tienen nuestros funcionarios judiciales. O sea, y eso se lo está diciendo un litigante. Yo nunca he sido funcionario judicial. O sea, se lo estoy diciendo yo que voy a los tribunales todos los días. Usted mira la cara de preocupación del funcionario judicial honesto. Lógicamente, eso permite también un funcionario mal pagado a toda la historia de corrupción que hemos tenido del Poder Judicial durante toda la historia de la República. Entonces, son situaciones sensibles que hay que ver. Pero vamos, aquí es donde yo le digo, ¿a qué estamos jugando? Las acciones legislativas no son congruentes con el discurso. ¿Quiere una prueba de ello? Agarre el presupuesto general de la República. Lejos de aumentarle al Poder Judicial para hacer esa reforma integral, mejorar los salarios, darle estabilidad laboral a sus funcionarios judiciales, que fue lo que pasó en el presupuesto, le bajaron más de 1.000 millones. Le bajaron al Poder Judicial. Entonces, ¿de qué clase de corte estamos hablando? Cuando está subiendo la inflación, cuando está subiendo la canasta básica, cuando el poder adquisitivo de todos los hondureños ha bajado, lejos de aumentarle a los jueces, lejos de elegir jueces por competencias en razón de materia, o sea, usted acredíteme su máster en Derecho Mercantil, bueno, usted va para juzgado civil. Acredíteme su máster en Derecho Penal, bueno, usted va para los juzgados de paz penal, para los juzgados de letra penal, para los juzgados de ejecución penal. Dígame, ¿qué profesional en el ejercicio independiente de la profesión va a querer ir a ganar 27.000 empiras? Si eso lo hacen un día. Para usted, funcionario judicial, entonces, ¿sigue siendo hoy por hoy altamente vulnerable a la coima? Absolutamente vulnerable. Desde el juez de paz hasta el magistrado que conforma el pleno. Y ahí podemos ver nosotros, ojo, vulnerable no significa que lo son.
pueden ser vulnerables. Pues yo le voy a decir, ahora, pero si yo revisaba, por ejemplo, el sueldo de un magistrado. Ahí le iba a yo consultar. decía, mire, si fuera por el sueldo, ¿yo para qué voy a participar? Más bien voy a perder. Así como muchos colegas que están ahí van a perder ingresos lejos de generarlos. Y le agrego nuevos elementos Por favor, como miembro del Poder Judicial. Abogado, Ese señor. juez de paz, ese juez de letras, ese juez de ejecución, ese juez de tribunal de sentencia, ese magistrado integrante de una corte de apelaciones, aparte de tener este sueldo, cuando busca un ascenso, se somete a un concurso, no le dan la plaza de ascenso. Cuando él ha hecho su mejor esfuerzo, un juez del trabajo, mira que hay una plaza de magistrado de corte de apelaciones del trabajo, se somete a un ascenso y el Poder Judicial, con escuela judicial, le pone un examen que le va a preguntar sobre derecho penal, sobre derecho mercantil, sobre derecho bancario, no sobre laboral, que es al cargo que aspira, teniendo una escuela judicial. Se hace un examen general, como que él aspirara a ser un juez seccional o un magistrado de corte de apelaciones departamental o seccional. Es decir, son elementos que siguen sin corregirse dentro del Poder Judicial. Se preguntarán, con esos sueldos y salarios, ¿cómo hacemos los funcionarios judiciales honestos? Nos acoplamos a la realidad de nuestro ingreso y así vivimos con nuestras familias, pagando escuela, pagando alimentación. No podemos nosotros deducir anualmente el gasto de combustible, como otro profesional del derecho lo puede deducir. Gasto de alimentación con algún cliente, vestimenta, no lo podemos hacer. Y se han intentado buscar conquistas en el Congreso Nacional que no son oídas a los funcionarios judiciales. Nos siguen dejando igual. ¿Han habido aumentos a la base de sueldos? Sí, somos insuficientes. Como lo dijo el abogado Erazo, los funcionarios del Poder Judicial de Honduras somos los peor pagados en Centroamérica. No puede seguir esto así. El irrespeto a la carrera judicial, estas personas que con mucho esmero, con ese sueldo bajo, imparten justicia a su comunidad, tiene que respetarse su derecho a ascenso, a su especialización que buscan. Y sus sueldos tienen que ser mejorados. El tema de los impuestos de los jueces y magistrados y funcionarios del Poder Judicial tiene que ser visto en las mociones presentadas al Congreso. Rescátennos a nosotros los funcionarios del Poder Judicial. Queremos que se nos respete nuestra carrera judicial. Con este mensaje voy a la pausa y me opina cuando vengamos de la misma el abogado Luis Romero, porque también le consulto desde ya para que me responda cuando vengamos de la pausa los cambios estructurales por dónde debe de comenzar en el Poder Judicial. Ya regresamos. Bien, seguimos en este diálogo con profesionales del derecho de altura sobre estos retos que va a tener la nueva Corte Suprema de Justicia, que para muchos podría ser la próxima semana, dependiendo de los acuerdos que logre hoy en horas de la tarde y noche los jefes de bancada. Abogado Luis Romero, estos cambios en la estructura judicial, ¿por dónde deben comenzar? Bueno, inicialmente lo más importante es el respeto a la ley, el respeto a la carrera judicial, que los ascensos sean por meritocracia, que el funcionario del Poder Judicial que busque crecer dentro de la Corte Suprema de Justicia se someta a concurso y que los resultados de los concursos sean respetables. Hemos podido ver cómo antes, y hay que señalar el antes porque yo creo que antes estábamos mejor que ahora. Antes, los hijos de magistrados o personas que con cierto poder dentro del Poder Judicial, jamás cuando ingresaban, y no estoy diciendo que antes era correcto, pero era mejor que ahora, cuando ingresaban al Poder Judicial nunca eran nombrados jueces, nunca eran nombrados magistrados, nunca se les daba su exequatur si no reunían los requisitos. Y se respetaba que el que ya estaba dentro y aquel escribiente que aspiraba a ser receptor, lo podía hacer libremente. Es más, incluso antes
se respetaban las listas que mandaban los coordinadores o jueces titulares a la administración de la Corte, donde le decían, mire, yo quiero que me nombre a Juan Pérez, a Pedro Martínez y a Marta Martínez. Porque ellos están trabajando ad honorem aquí, porque ellos son buenos, porque son eficientes, y enviaban aquellas notas bonitas. Y eran consideradas por las autoridades de la Corte, ¿verdad? Por el área administrativa de la Corte para los ascensos. Ahora no. Ahora las consideraciones de los jueces casi no son consideradas, valga la redundancia, para los ascensos. Los ascensos vienen directamente de la parte administrativa y específicamente, si no me equivoco, de la presidencia. No estoy actualizado en eso, pero ya no van de abajo hacia arriba, como se construyó un edificio, sino que ahora vienen de arriba hacia abajo, ¿verdad? Como, sí, pero es que es el presidente que al final cuando uno ve un avión y tira sin bases las cosas. Son cosas que se tienen que mejorar. Quiero destacar que la gran mayoría de funcionarios judiciales, independientemente de las necesidades y las carencias que a razón de su sueldo tienen, son íntegros, ¿verdad? Y eso, pues, no hay que verlo con otros ojos que no sean estos, pues, ¿verdad? No se puede castigar los malos sueldos o poder entender que por tener malos sueldos son corruptos o son más proclives que las personas que tienen buenos sueldos. Pero para corregir eso, lo que hay que hacer es aumentarles los sueldos y que todos los funcionarios, no solo los funcionarios del Poder Judicial, que es el tema de hoy, sino en general la administración pública necesita tener buenos sueldos y dinamizar los procesos para que el pueblo hondureño tenga mejores respuestas. Tan metida está la corrupción en el país, el informe de Transparencia Internacional así lo reveló. Honduras ocupa el primer lugar en corrupción en Centroamérica y un cuarto lugar de corrupción en América Latina. Así lo ha revelado Transparencia Internacional. Mire que me llega un mensaje. Usted conoce a la abogada Bessie Godoy, ¿verdad? Sí. Bueno, concursó con usted en el 2018. Ramón me dice. Le comento que en mi caso pasé el examen de magistrada de Corte de Apelaciones en el 2018. Concursé con el abogado Izaguirre y a mí nunca me nombraron en el cargo. Hay que hacer reformas reales, incluyendo el nombramiento por meritocracia de funcionarios. Y mire lo que está señalando la abogada Bessie Godoy. Según la ley de la carrera, las personas que no fueron nombradas en base a la comisión de selección quedan en una base de datos de candidatos elegibles para cuando hayan plazas. Sí. Se dieron en ese ínterin 10 plazas de magistrados de Corte de Apelaciones y la presidencia del Poder Judicial caducó los registros y no nombró. Nombró a quien él quiso, porque él es el que nombra, pero al resto de personas que estaban en esa base de datos de candidatos elegibles, no se les nombró. Muchos le mandaron notas, juezas de letras de lo civil que podían ascender a magistradas de Corte de Apelaciones de lo civil. En ese mismo base de datos que está la abogada Bessie, la presidencia no lo escuchó, no contestó, porque no contesta la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y caducó los registros sabiendo que él tenía un listado de personas que habían pasado y que tenían que haber sido nombradas. Vaya, por ejemplo, un error y algo insólito propio de este pleno es que ahora a la gente, cuando se le contrata, no se le da un acuerdo, sino que se le da un nombramiento interino. Y hemos visto cómo ahorita que ya van de salida, están dando acuerdos casi de forma selectiva, porque también hay personas que se han ganado bien su nombramiento y que están bien nombradas, ¿verdad? Hay que decirlo así. Pero también hay otros que están llegando con bastante juzgamiento y señalamiento porque se están poniendo por encima de otros que ya han concursado, lo que acaba de decir el abogado Izaguirre. O sea, si aquí a la gente cuando entra se le da su acuerdo, después de 2 meses de ver si es diligente o no es diligente, las cosas serían diferentes y el sistema funcionaría mejor. Totalmente. Yo le quiero consultar a usted, abogado Roy Urtecho. Hombre, ¿se mirará de largo, se mirará así de largo, de lejos, aparte de la meritocracia, la academia, en esta elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y con ojos muy de cerca la parte política? El pueblo hondureño
está a la expectativa de este nuevo Congreso con las diversas bancadas que pasaron de un bipartidismo a un multipartidismo y que debemos darle ese voto de confianza a la Junta Nominadora para que dentro de los 45 elija el Congreso los 15. Y hay que ser enfático. Debemos de perfeccionar los procesos. Como dijeron mis compañeros, y en el caso el máster Erazo, la primer magistrada debería ser la primera que está en la nómina y sucesivamente, porque fue la matriz que avalaron en la Junta Nominadora. Entonces, de ahí empezaríamos nosotros a descartar, no porque los otros no tengan méritos, sino porque se sometieron a un proceso, sabían las reglas y que teníamos que aceptar que siempre iba a haber uno que tuviera más alta nota y que esta nota fuera la de los magistrados, sin desmeritar a los demás miembros que están dentro de los 45. Eso es lo puntual. Pero que ahora el Congreso tenga que elegir de esos 45, y es el mensaje que le damos nosotros, y los que estamos acá creeríamos que los 4 que estamos en este panel, en este frente a frente, concordamos. Evaluemos por las notas, entonces saquemos no por partido, sino por las personas que fueron evaluados por una Junta Nominadora que es representante de una sociedad civil. Y de ahí el mandato claro, que se elija, que proponga a estos 15 magistrados a la presidenta o presidente del Congreso, no que lo elijan las bancadas, porque así es el 311 de nuestra Constitución. Correcto. Nos establece esta situación. Entonces es importante tomarlo en eso. Después de escuchar a un funcionario judicial de carrera y a los que hemos pertenecido de una u otra forma al Poder Judicial, sabemos que todos aspiramos desde juez de paz hasta la Suprema. Y solo podemos llegar un juez de paz a ser magistrado de la Suprema si tenemos procesos, que haya un consejo de la judicatura que le corresponde dentro de sus atribuciones, dentro de las 12 atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, es elaborar su presupuesto. Ya lo manifestó el máster Erazo. Nosotros no le hemos dado el presupuesto debido al Poder Judicial para que funcione. Separemos la parte jurisdiccional de la parte administrativa. Ya no vamos a escuchar dentro de 7 años al magistrado que hoy nos ha expresado que dependemos de un presidente de una corte porque administra justicia, pero administra los bienes. Eso no es culpa de este presidente o el anterior, es la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Démosles un mandato a esta que es constitucional, la confianza plena a esta nueva Corte Suprema de Justicia, que conforme un consejo de la judicatura y que vayamos buscando esa carrera judicial que todo profesional necesita. ¿Por qué? Yo como litigante privado necesito que haya un juez independiente y solo garantizaremos la independencia con la inamovilidad, con salarios dignos y decorosos, porque eso es importante, escuchar a un juez, a un magistrado, que no tenga los recursos necesarios para educar a sus hijos y solo ese salario tiene, y la docencia, que no siempre es bien remunerada, igual que impartir justicia. Entonces yo creo que es importante que lo tomemos muy a bien, que el Congreso tiene la última palabra, pero también no podemos ya seguir improvisando. Si sometimos a una nómina, ahora aceptemos el veredicto de la nómina. El veredicto de la nómina está dentro de ellos y ahí debemos de elegir los 128 diputados, la nueva Corte Suprema de Justicia. Esperamos sensatez. Correcto. Esperamos hacer lo correcto. Esperamos que los 128 diputados
piense en Honduras, no en su partido o en su posición, porque realmente aquí debemos de pensar por Honduras. Garantizamos la democracia con la separación de poderes. Una corte independiente, juguémosla por las mejores notas. Mire, sin desmilitar las otras, que de una u otra forma esa fue la matriz de evaluación. Ahora, mire, es difícil pensarlo, pero usted lo dijo en su primera intervención, abogado Urtecho. Estamos ante dos matrices evaluadoras, entonces. La matriz evaluativa de Junta Nominadora, que fue la que concluyó que estos 45 eran los profesionales más idóneos, con las mejores calificaciones, de acuerdo a las pruebas que pasaron, pero estos 45 se van a someter a una matriz política, a una matriz de los dueños de los partidos políticos, de los caciques de los partidos políticos, y que estos tienen que determinar el rol que van a tomar las bancadas en el Congreso Nacional, porque así de claro es en Honduras la política. Así se ha tratado siempre, abogado Lazo. Así de nefasta. Y así de fácil. Los puestos, en el caso de Corte Suprema, fiscal general y fiscal adjunto, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública, todos estos cargos, aunque existe un mecanismo de elección constitucional o apegados al artículo, creo que 80 del Congreso Nacional, siempre existe un alto ingrediente político. Sí. Qué difícil pensar que hay dos matrices en este momento. Mire, es que esto lo dejó muy claro, incluso fue muy expresivo el diputado Redondo cuando dijo que ellos tenían sus propias tachas. Y aquí quiero ver una cuestión. Mire, la memoria histórica del país, nosotros, los abogados, ustedes, los periodistas, la academia, la judicatura, debemos de rescatarles. Es el momento de darle la cara al pueblo hondureño, todas las mujeres y los hombres bien nacidos de la República. Tenemos que hablar, no pelearnos. No, es conversar, debatir, construir el análisis constructivo, humanístico, crítico. Mire, le voy a decir algo. Nos hemos sometido, y el pueblo hondureño, 10 millones y medio vieron un proceso de selección experimental a nivel de Latinoamérica, donde nos pidieron estándares internacionales exagerados. O sea, nunca en Latinoamérica se había hecho este proyecto piloto de aplicar estas matrices. Ok, pero mira qué interesante. Y los organismos internacionales así lo dijeron. Quieren magistrados con estándares internacionales de primer mundo, ganando sueldos, y con todo el respeto, con sueldos de Poder Judicial de África. O sea, magistrados con estándar y perfil de primer mundo, ganando sueldos de jueces y magistrados de cuarto mundo, ni siquiera de tercer mundo. Duele, dura la realidad, esa es la realidad. No es otra la realidad, es esa. ¿Les gusta? No, es que le pongan flores, se acabó. Así sencillo, sencillo. Es que mire, es que la clase política está equivocadísima. Que es que por una chambita y un sueldo le van a callar la voz al intelectual, al litigante, al periodista. Pasaron esos tiempos, señores. Los estamos viendo. Miren, y hablando de la memoria histórica, quiero retrotraer esto. Decía el abogado Urtecho, bueno, la matriz nos indica que si hay 15 mejores calificaciones, ellos son. Ese es el norte. Ese es el resultado del proceso constitucional. Punto. Que debería de respetarse. Y aquí nadie, mire, el abogado Izaguirre y su servidor participamos en el proceso. Cuadras claras, cuadras oscurísimas. Aquí nadie está llorando por eso. Eso es tiempo pasado. Estamos en el otro momento del proceso constitucional. O sea, ¿qué van a elegir y qué nos van a dar a los hondureños? Vea, en el proceso pasado, y lo estoy señalando para que los 128 diputados no digan que se les olvidó. El mejor calificado fue un profesional del derecho, y como ser humano, y como profesional, y como servidor judicial, es admirable el abogado Jorge Burgos.
y con las disculpas de él, hago uso de su nombre, lo menciono, y no estoy haciéndolo en un mal contexto. Fue el mejor calificado. ¿Lo tenemos de magistrado en el Pleno? No, ¿por qué? Porque precisamente la mejor calificación no implica amiguismo, como dijo el doctor Edmundo Orellana ayer, ¿no? Dice que la Junta Nominadora hizo un buen papel, dice, pero ahí están infiltrados gente no deseable. Así lo dice en una nota del Pulso, algo así. Bueno, pero eso el pueblo hondureño lo está viendo. Mire, tenemos un problema de estándar alto y quieren pagarle como servidores judiciales del cuarto mundo. Tenemos precedentes que los mejores calificados precisamente son los menos tomados. Y ahora más sorprendente, ¿qué matriz era? Miren qué interesante, porque en esos 45 hay mujeres y hombres muy capaces, claro, y que no fueron tachados y que no fueron denunciados. Pero irónicamente usted mira la lista que proponen para ser aprobada, ser discutida y votada en el Congreso Nacional, ahí parecía que la matriz era la matriz invertida. O sea, al revés, tenías que estar denunciado y cuantas más tachas necesarias podías tener en el proceso para ser, fíjate bien, susceptiblemente elegible para los diputados. Y eso está, por eso yo lo dije un momento. No, permítame, pero es fuerte lo que usted está diciendo. Claro, es que vean ese listado de esos serio, 15. Es muy serio esto. Vean ese listado de los 15, a ver si son personas que no estaban denunciadas y tachadas. No obstante, en ese listado de 45 de la nómina, sí hay personas que no estaban tachadas y que no estaban denunciadas. Es ahí donde debemos de apostar, no en el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lógicamente, eso incomoda. ¿Por qué? Porque se les bota la burka y ojo con algo, no pierdan ese punto de la legitimidad formal de la Junta Directiva, porque los diputados que acompañen una nulidad de origen aparentemente oculta, que no está oculta, son cómplices de traición a la patria y estarían generando a futuro, no en este momento, porque el Poder Judicial, si no se elige pleno, sigue funcionando. Aquí no hay ni golpe de Estado, ni crisis institucional, nada de eso hay. El Poder Judicial, como la ley, lo ordena la norma jurídica, sigue funcionando. El pleno actual, los magistrados de Corte de Apelaciones, los jueces de letras y los jueces de paz. Bueno, hablemos claro, tan claro como el agua, por favor. ¿Claro? Usted está diciendo aquí en el frente a frente, si Luis Redondo, presidente del Congreso, juramenta la nueva Corte Suprema de Justicia, hay traición a la patria. Claro, y los 128 diputados que escojan a los 15 magistrados también pueden ser acusados por traición a la patria. Así de claro usted lo está explicando y dando acá. No solo eso, le voy a contar cuál es la otra trampa. Ajá. Y se acuerda que el año pasado, cuando eran oposición, decían el Código Penal de la impunidad y que eso lo derogamos. Ojo, cuando hoy hablamos de traición a la patria, hasta se ríen. No crea que nos están riendo de nosotros. Dice, ¿será que no se ha dado cuenta, ojo con esto, que el delito de traición a la patria desapareció del Código Penal? Solo quedó en la Constitución, pero en el Código Penal no está. Entonces, nullum pena, nullum delito, sine privilegio. O sea, ¿a quién van a procesar en un órgano ordinario por traición a la patria si el delito ya no está en el Código Penal? Bueno, en un minuto, porque tengo que ir a la pausa, permítanme, caballeros, en un minuto, abogado Roy Urtecho, a lo que está diciendo aquí el abogado Erazo. Él está diciendo que desde el punto de vista de él, esta junta directiva es ilegal y todo lo que actúe en juramentación o en elección puede ser también ilegal. En un minuto, su opinión, por favor, antes de irme a la pausa. Tengo que retirarme porque voy a un compromiso previo. Sí. Pero sí es importante recordar que las bancadas de los partidos que representan los 128 diputados deben ponerse de acuerdo y dilucidar los problemas que se tiene en ese Congreso. Lo ha dicho el máster Erazo y lo han dicho diversos diputados. Si hay una ilegalidad, debe sanearse esa ilegalidad. Pero lo más importante es que esa Corte, y lo aclaro acá, si bien es cierto, el proceso legislativo constitucional no establece que es por mejores notas, no es por mejores notas, y que es el Congreso quien debe elegir, aclaramos, pero también decimos
que una junta nominadora hizo un trabajo y hizo una matriz, ahora tenemos otra matriz, que es la política, y lo acaba de decir usted, Ramón. Entonces, en eso debe ponderar. ¿Qué es hacer lo correcto? Es revisar y seguir los pasos que la Constitución establece. Elijan dentro de la lista de los 45 los candidatos y candidatas a magistrados, y los magistrados elijan, seleccionen a su presidente de la Corte o presidenta para, como primer mandato constitucional, establecer un consejo de la judicatura que venga a darle seguridad, inamovilidad y fortalezca la independencia de nuestros jueces y juezas a nivel nacional. Eso es lo que aspiramos los litigantes, los académicos y toda la sociedad. Entonces, eso me voy a retirar, pero sí le agradezco a cada uno de ustedes y a frente por darme la participación. En estos momentos podremos hablar de cómo debemos de perfeccionar este proceso. Perfecto. Pero sí, en lo que hay ahorita, dejemos que el Congreso haga lo correcto. Y lo correcto es seguir lo que constitucionalmente establece la ley. Gracias, abogado Roy Urtecho. Muy amable por participar en el Frente a Frente esta mañana. Insiste el abogado Urtecho, insiste. Hay que retornar a la ley de la judicatura, una ley que está derogada y que muchos de los que fueron en su momento partes de esta ley de la judicatura fueron hasta inclusive señalados y procesados por algunos delitos. Voy a la pausa y ya regreso. Mire que aquí ya hay reacciones internas de mis invitados porque dice don Carlos Hernández, creo que los panelistas no entendieron cuando el abogado Erazo dijo que nos jugamos el futuro de la república y democracia. Es que si un partido tiene mayoría de magistrados en la próxima Corte Suprema de Justicia, puede hacer cambios bruscos. Usted fue el primero que reaccionó, abogado Izaguirre, ¿por qué? Porque no necesariamente y no funciona así. Él desconoce el funcionamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No se ocupa la mayoría, lo que se ocupa es la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Porque si una decisión no obtiene mayoría en sala constitucional, pasa al Pleno. El presidente decide cuándo lo plena. Estos 5 no integran, tengo que llamar como presidente a quienes van a integrar. Y si lo miramos desde un punto de vista político, mando a integrar a las personas afines a mi pensamiento. Y si aún así no tengo los números, le ofrezco digamos, me percato que había una sala que tenía un viaje pendiente fuera del país y cuando esa sala no está, convoco a pleno y también sustituyo y mando a integrar como presidente y le tengo la facultad a los que integran y de esa manera obtengo la mayoría. Entonces se equivocan en creer que la mayoría le da la toma de decisión. La toma de decisión, cuando se piensa mal, la hace la presidencia. Y lo que dijo el abogado Urtecho es bien, yo lo miro correcto. Tenemos que diferenciar el trabajo de la Junta Nominadora con el que hace el Congreso Nacional. Claro. Las calificaciones en aquel entonces, las que mandó la Junta Nominadora, también son subjetivas. Hoy hay 45 que hubieran tenido mejor calificación si algunos sectores hubieran explicado por qué le daban nota baja. Por ejemplo, el abogado Erazo. O sea, no sabemos por qué los sectores le dieron una calificación baja, porque no se cumplió el rol correcto. Entonces, las calificaciones son subjetivas, lo que hace la Junta Nominadora. Cuando ya llega al Congreso, el rol es distinto. El Congreso va a buscar personas que sean afines a sus ideologías. Así de sencillo. Estas personas creo que tienen mi ideología y en temas importantes de país creo que va a defender esta institucionalidad. Así funcionan todos los países del mundo. Entonces, no creamos que ese listado va a ser igual. Le doy un ejemplo. Yo soy exmiembro de la Junta Nominadora. Yo tengo las calificaciones de los 45 del anterior. Solamente 3 de las mejores calificaciones, las 15 mejores calificaciones de 7 años atrás, soy hoy en día magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Solamente 3. Y personas honorables, como el abogado Jorge Burgos, como mencionó el abogado Erazo, y personas varones, por ejemplo, que tuvieron esas calificaciones high. Fernán Núñez Pineda, calificación número 1 en varones. Calificación número 2, Jacobo Hernández, que era ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
ellos dos no fueron electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En varones fue Fernán Núñez y no fue electo. De aquel listado hay personas que repiten en los 45 que se sometieron 7 años atrás, volvieron a participar y vuelven a aparecer. Es decir, que las juntas nominadoras con estas personas coincidieron en que son idóneas para el proceso. Entonces, vamos a ver si se les da la oportunidad. Pero la sociedad debe de entender, yo lo miro desde un punto de vista bonito, el cómo se va a conformar la actual Corte Suprema de Justicia, porque dejamos el bipartidismo a una integración distinta de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a marcar la pauta para dentro de 7 años, de cómo va a ser, si el partido que gane va a tener mayoría, o si a partir de ahorita se va a entender de que van a dividirse en igualdad de condiciones, 5, 5 y 5, no lo sé. Pero esta va a ser la regla de cómo se van a integrar futuras Cortes Supremas de Justicia. Y adicional a ello, que las fuerzas políticas tienen que platicar. Y eso la sociedad, yo lo miro bien. Que al inicio, cuando se toma posesión con un nuevo gobierno, con mucha lucha para poder llegar a ser gobierno, no se quería platicar con nadie. Pero ahora, por los temas de país, se tienen que platicar. Entonces, es lo bonito de verlos que hoy sí tienen que platicar y cómo va a ser la pauta para futuras cortes. ¿Cuánto van a integrar? Abogado Luis Romero. Sobre lo dicho por el señor Hernández, queremos destacar lo siguiente. Primero es que lo que él haya entendido no es lo que nosotros dijimos. Yo comparto en su totalidad, salvo lo de la Junta Directiva, lo dicho por el abogado Erazo. Sin embargo, debemos ver más allá. Y es que es cierto, este Congreso Nacional tiene su primer prueba de fuego, porque la elección de la Corte Suprema de Justicia no es una elección por mayoría simple, es una elección con mayoría calificada. Correcto. Los acuerdos requieren pensar en pro de Honduras para que la cosa mejore. Vaya, por ejemplo, y sobre lo que dijo el señor Hernández, pensemos un poco más atrás. Juan Orlando Hernández, cuando era presidente, decía que gobernaba con los lineamientos de ASJ, de las cuales el señor Hernández ha sido miembro. Juan Orlando Hernández hoy fue extraditado y está siendo juzgado en Estados Unidos. Pudimos ver cómo, y siempre muchos miembros de la sociedad civil tienden a manejar posturas dependiendo del momento y no posiciones claras en sus planteamientos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cómo antes había una persona que era full opositora y que manejaba posturas claras? Sin embargo, cuando el señor Hernández llegó al poder, lo nombró miembro de la Comisión de Seguridad y salió de ASJ, creo, también, el señor Omar. Entonces, al final, y tratando de construir por este país, nuestros aportes están basados en la ley. Yo creo que tanto la ley interna que rige el Congreso Nacional, y lo han dicho muchos diputados, es más nefasta que el reglamento que tuvieron durante un montón de años. Yo creo que la falta de una ley del Consejo de la Judicatura le da sobrepoderes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, como lo decía el abogado Izaguirre, que permiten este tipo de injusticias y sobre todo este tipo de acomodamientos que no favorecen al pueblo, sino que solo favorecen a los partidos políticos y a sus militantes. En tal sentido, si queremos hacer patria, lo correcto es que se redireccionen las cosas. Por ejemplo, la famosa técnica parlamentaria. A través de esa famosa técnica parlamentaria para elegir y tomar los diferentes cargos y tomar las diferentes decisiones, es que se acomodan muchas de las cosas y no siempre salen los mejores cuando se trata de elecciones a cargo. Porque dicen, es que la técnica parlamentaria no lo permite. Entonces, si la técnica parlamentaria no permite que salgan los mejores, cambiemos la técnica parlamentaria, pues. Si aquí estamos para legislar en pro de Honduras. Recordemos que los diputados son electos por el pueblo y la Constitución manda que son para tomar las decisiones en pro del pueblo, no en pro de sus intereses ni en pro de sus partidos políticos. Sí, existe falencia porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene sobre sus espaldas toda la parte administrativa, entre ellas los nombramientos de los empleados del Poder Judicial,
y eso no es correcto y es lesivo para los intereses del pueblo hondureño, entonces hay que crear una ley del Consejo, pero no como la ley del Consejo que teníamos, ¿verdad? Y ahí yo creo que no hay que malinterpretar las palabras del abogado Roy, porque al final lo que él dijo es que es necesaria una ley, él lo explicó, pero no la ley claro, que teníamos anteriormente, ¿verdad? O sea, ahora mire que es volver atrás. disculpe que lo interrumpa porque ha dicho algo usted acerca de la técnica parlamentaria. Ya sabemos cómo se maneja la técnica parlamentaria, ¿verdad? Comencemos por ejemplo, hay una mayoría simple de 65. Claro. Hay una mayoría calificada de 86. Y hay una mayoría total de 95 o 96. Que es el... Las dos terceras, cuando se ocupa correcto, reformar territorio nacional. Perfecto. La técnica parlamentaria fracasó en su primer intento cuando se presentó una moción por el diputado Sarmiento, que fue la que presentó el 25 de enero. Se le llama moción nominativa. Correcto. Una moción nominativa. La misma técnica parlamentaria le indica a los diputados proceder entonces al siguiente paso, y es la elección directa, pública de los diputados, que ahí mismo van a votar porque en este caso, ¿quiénes quieren que sean los 15 magistrados? Carlitos, ayúdeme con la muestra que tenemos, por favor. Antes de irme a la pausa, quiero mostrarles a ustedes, amigos televidentes, y a nuestros amigos acá que han observado, porque tenemos una muestra donde están los 45 nombres. Ahí. Es una muestra, ¿va? Congreso Nacional de la República, elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos si a la hora de que se vaya a votar en el Congreso Nacional, de acuerdo a la técnica parlamentaria, se va a presentar una papeleta con los 45 o se va a presentar una papeleta con 15. ¿Usted qué cree? Mire, le voy a hacer un comentario. Tienen que ser 45. Individual. Bueno, eso es lo que decíamos nosotros. Debe de ser. Y debe de ser así. Lo que Y es lo que manda el artículo 311 de la Constitución. Claro. Correcto. Léamelo, por favor. Correcto. Es que mire, puede aclarar estas cosas, porque levanta suspicacias y algún pensamiento que dice, que puede decir esta mañana, bueno, ya todo está arreglado. Voy a leer solo la parte que es referente a esto porque es favor. bastante extenso. En caso de no lograrse mayoría calificada, la elección de la nómina completa de los magistrados se efectuará Uno por uno. votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. Entonces, ¿cómo pasó en la última ¿qué quiere elección? decir esto? Que no se había hecho. Se presentan los 45. Pero hay que empezar a hacerlo. Y para que sea pública, que la Constitución dice que es secreta, pero la quieren hacer pública, ¿la van a hacer con papeleta o van a decir en el parlante uno para ver quiénes le dan el voto? No, el diputado, no, sí que es fácil, Porque abogado. porque dicen Pero que la van a hacer permítame, pública, aunque la permítame, Constitución abogado. Va a ser dice así, que es mira, secreta. abogado, sencillo, como lo hizo en su momento don Manuel Zelaya Rosales. Va a mostrar su voto. O como lo hicieron en la última elección cuando don Marlon Lara repetía y repetía y repetía y repetía que los números. Van a mostrar el voto. La bancada nacionalista lo ha dicho. Eso sería... Va a ser público. Vaya, por de aquí. ejemplo, Aquí no va a ser secreto. Mire, licenciado, yo pienso que la mejor forma de combatir la corrupción es la publicidad de los actos. Hemos podido ver cómo esta junta nominadora hizo público casi todo y tenemos buenos resultados. Hemos podido ver cómo en el pasado no se hacen públicos los procesos y ahí están los resultados también. Entonces, solo para cerrar, yo creo que cada diputado se debe al pueblo y debe rendirle cuentas al pueblo. Y ese va a ser un límite para que el pueblo empiece a pensar en el tipo de clase política que tenemos y el tipo de diputados que están ahí. Voy a la pausa. Qué bueno fuera que los 128 mostraran su voto. Pues. Y así saber por quiénes votaron. Tienen el derecho. De los 45, los 15 que ellos escogieron. Vamos a la pausa. Bien, queremos ya ir concluyendo en el frente a frente esta mañana, porque las aportaciones han sido muy importantes en el tema de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, en el cambio estructural que tiene que tener el Poder Judicial y la demanda de una ley de judicatura y la demanda de buenos salarios para los empleados judiciales. Bueno, ¿qué nos esperará entonces, abogado Erazo? Esperemos la dialéctica legislativa, que proceda, que esos consensos que se construyen realmente no estén construyéndose bajo una matriz del miedo,
Porque, ojo, aquí hay cerebros espectaculares para el juego político y la estrategia política. Cuando yo veo ese listado, que por cierto atropella la norma constitucional porque no presentan los 45, y veo los más tachados y los más denunciados en un gran porcentaje, de esos primeros 15 que ser sometidos a votación, y digo, qué raro. Esto es como un mensaje... Pero estamos hablando de los 15 que presentaron el 25. Sí, los 15 que presentaron el 25. Correcto, sí, correcto. Están presentando este listado y esta es una invitación para que comencemos a construir consenso desde una zona de confort. Yo estoy proponiendo. Pero ¿cuál es esa zona de confort? ¿El miedo? ¿Será el miedo? El miedo de los demás diputados que tienen procesos judiciales pendientes, aquellos que ya les anunciaron que les van a presentar procesos pendientes, aquellos otros que en los pasillos andan diciendo que ya están sus extradiciones allá en la corte, o por qué estará pasando esa negociación de ese consenso, por aprobación de la ley de extradición o una reforma a la Constitución en el tema de la extradición, alargar la extradición, tocar el auto acordado de la extradición. Aquí hay cosas que hay que hablárselas claras al pueblo hondureño. Entonces, pero esperemos, es necesario que elijan la Corte. Es necesario por un tema puntual de país, de Estado, de República, que es el régimen económico, o sea, el constitucionalismo económico. Estamos con una economía, macroeconomía desnutrida, con una cadena comercial agonizante. ¿Y por dónde pasa la estabilidad económica de un país? La atracción a la inversión, la solidez en la generación de empleo, sí, reposa el sistema republicano en el Poder Judicial. En 15 segundos, por favor. De esos 15 que presentaron el 25, ¿a cuántos deja usted en la nómina final que puede ser concertada de los partidos políticos? Más que dejar es quitar a todos los que salieron señalados con tachas y con denuncias. Y dejemos a los que en el proceso no tenían tachas y denuncias. Gracias, no se comprometió el abogado. Ok, yo como reflexión final, ¿qué le puedo decir? Van a marcar la pauta el Congreso Nacional de cómo se va a elegir a partir de este momento la nueva Corte Suprema de Justicia con estos tres grandes partidos políticos. Entonces nos van a dejar sentadas las reglas. ¿Cuál va a ser? ¿Será que va a ser la cantidad de votos que se obtuvo en la elección presidencial? ¿Será que va a ser por la cantidad de diputados que se tiene? ¿O será que va a ser por un control entre los tres principales partidos políticos en una división equitativa? Es decir, ¿cuál va a ser la pauta para un futuro? Porque después los otros van a exigir lo mismo. Entonces yo creo que nos van a dejar sentados, van a tener que platicar. Yo no creo que va a ser tan fácil llegar a estos acuerdos. Y después nos vamos a preguntar, deberíamos de tener una normativa más amplia de cómo va a funcionar las cortes cuando el Congreso todavía no se ponga de acuerdo. Porque ¿qué tal si la actual corte sigue funcionando hasta marzo, hasta abril? Ellos es día a día a expectativa de su trabajo, poder preparar proyectos, que continúe avanzando el sistema que dirige la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esos consensos creo que deberían de lograrlos y darnos una pauta, y no pensando solamente en ahorita, sino lo que va a pasar en 7, 14 años de cómo va a continuar funcionando el sistema. Es bien importante que se pongan de acuerdo. No creo que haya una corte tan fácil, no creo que la tengamos el 11 de febrero. Abogado Luis Romero. Ok. Primero, que los acuerdos deben de versar sobre los intereses del pueblo hondureño, que para esto debe imperar la meritocracia, que en este momento que las cosas están frescas se deben tomar en consideración todas las sugerencias hechas por la Junta Nominadora para que a futuro el proceso de selección de magistrados mejore, porque tampoco ha sido un proceso perfecto. Tercero, que los nuevos magistrados tienen grandes retos, entre ellos la tecnologización del Poder Judicial, y el segundo, el combate a la mora, y como tercer punto, la mejoría de la calidad de vida a través de los salarios de los empleados del Poder Judicial. Que es necesario que la nueva Corte se pronuncie sobre temas álgidos, como por ejemplo la extradición. La extradición en Honduras es ilegal y seguirá siendo ilegal en tanto no se regule y no se cree una ley para ello. Y así un sinnúmero de temas sobre los cuales la Corte tiene que ser más beligerante.
Ejemplo de que la justicia tardía no es justicia es que no se han pronunciado sobre el recurso que presentó la abogada Carla Romero y están obligados a hacerlo. Y es lo que nos tiene en una ingobernabilidad parcial, porque tampoco hay que darle a las cosas la importancia. En mi opinión, ya el Congreso tiene legitimidad porque la adquirió en el ejercicio del poder. Abogados, gracias, muy amables por participar en el Frente a Frente de este día. Mañana estará con nosotros y con ustedes don Renato Álvarez, siempre en la dirección y conducción del foro más importante de Honduras, el Frente a Frente. Que pase usted un feliz día.